Una de las palabras, de los ejercicios, de las noticias que tendremos, digamos, más recurrentes en esta época preelectoral y ya tan cercanos a las elecciones presidenciales es el tema de las encuestas, los resultados de las encuestas, las últimas mediciones, quién va repuntando, cuáles son las diferencias, que una cantidad de temas que definitivamente pues invaden, digámoslo en el buen sentido de la palabra, a los medios de comunicación que hacen sus alianzas estratégicas para mandar a hacer esos estudios. Por ejemplo, RCN lo hace con RCN Radio, con la FM, RCN, La República, El País y El Universal. Pero el común de las personas se pregunta a quién le interesan bien estas encuestas, si solamente es a los políticos o a las personas que están en la contienda, qué influencia pueden traer para las personas que van a elegir un nuevo presidente, con qué seguridad se hacen después de haber visto varios fracasos en este sentido, con qué porcentaje se presentan en fallas o no fallas. Ya vimos que con el sí y el no hubo un despliegue sobre digamos que el resultado era que ganaba el sí y la sorpresa fue rotunda cuando ganó el no. Entonces, ¿para qué se hacen estas encuestas? ¿Qué sentido tiene gastar tanto dinero? Y si se hacen para influir en la opinión pública. Estas son varias preguntas que vamos a resolver en, digamos, la siguiente reflexión. Pues estos son los resultados sobre intención de voto para la primera vuelta. Están así: Iván Duque, 40%. Gustavo Petro, 24%. Voto en blanco, 13%. Sergio Fajardo, 9%. Germán Vargas Lleras, 6%. Hoy en día, gracias a la técnica de las encuestas y a la voluntad de los medios de publicarlas, se está ofreciendo un servicio democrático muy bueno para que la población se entere cómo está cada uno de los candidatos en distintos momentos de la elección. Recuerde que las encuestas son un resultado científico de la medición de un momento dado, que no predice el futuro. Nadie puede predecir el futuro. Y luego le corresponde a los analistas interpretar los elementos y lo que está pasando. Yo creo que los medios en Colombia están haciendo una gran contribución al debate público. Podemos conocer las tendencias, podemos conocer qué es lo que quiere el electorado y cómo encajan los deseos del electorado con las ofertas que hacen los distintos candidatos. Por eso, no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo y en todas las democracias, las encuestas en época electoral pues adquieren una gran importancia. Para nosotros como periodistas, las encuestas son parte de una información, no son la información. Son apenas un indicio. Eso hay que enseñárselo a la gente. Y uno se lo enseña sin necesidad de montar una cátedra, simplemente no dándole carácter de noticia principal a los resultados de la encuesta. A la pregunta si en una segunda vuelta electoral para la presidencia se presentaran los siguientes candidatos, ¿por cuál de ellos votaría? Mire usted este primer escenario entre Iván Duque y Sergio Fajardo. Los resultados son: Iván Duque, 53%. Sergio Fajardo, 32%. Ninguno, 15%. Creo que los medios deben apostarle a las dos cosas: proveer encuestas, que son una fuente de información muy válida, pero proveer además contexto político y espacios de debate público para generar cultura política en el país, que creo que es lo que hace falta. En realidad, lo útil es que cada persona se forme su propio criterio y que cada persona tenga claro por quién va a votar y por qué va a votar en realidad, dejándose llevar por la razón y por el conocimiento, más que, digamos, por las pasiones o el sensacionalismo que provocan estas encuestas. Si fuera negativo que la información incidiera sobre la decisión de los votantes, entonces habría que acabar los noticieros en la época electoral, habría que no hacer debates, habría que no publicar columnas de opinión. Todo influye, por supuesto, y las encuestas también. Ahora, lo que no es evidente es de qué manera lo hacen. Por ejemplo, en una época existía la idea de que quien ganaba las encuestas generaba un sentimiento a favor que lo llevaba a aumentar, digamos, sus posibilidades de victoria. Y creo que los políticos en general piensan eso, y por eso siempre quieren aparecer de primeros en las encuestas. Pero se han visto muchos casos en Colombia en los que cuando aparece alguien ganando en una encuesta, se genera una reacción hacia otro candidato que lo que hace es evitar el triunfo de quien ganó la encuesta. De manera que no hay un patrón fijo, determinado, de cómo las encuestas afectan las intenciones de voto de las personas. El voto útil es las personas que votan no necesariamente por su candidato de su preferencia, sino en contra de otra persona, y vamos a ver, por la polarización que se está viviendo en este proceso electoral, el voto útil va a ser muy importante, y ese voto útil
toma la decisión es a partir de información de encuestas. Si yo no tengo encuestas, si yo no sé, yo como elector, no sé cómo están los candidatos, no sé cómo están las personas, realmente yo no sé por quién votar o solamente votaría por el candidato de mi preferencia, pero no necesariamente las personas votan por el candidato de su preferencia, sino muchas veces en contra de un candidato o a favor o en contra de una política, y de esa forma también se configura un voto que es muy válido en una democracia, y es para querer obtener un resultado quizás no necesariamente de una persona, pero sí de una corriente política en particular. Considero que hoy en día las encuestas que están presentes no reflejan la verdad, no reflejan la realidad. Vamos a un segundo escenario, esta vez entre Iván Duque y Gustavo Petro. Así quedarían. 56% Iván Duque. Gustavo Petro, 31%. 12% ninguno. Las encuestas que se han generado de opinión pública no son totalmente verídicas, porque las encuestas arrojaban en principio que él sí iba a ganar y al final ganó el no. La razón de por qué no acertamos es la misma razón de por qué en Inglaterra no acertaron cuando el Brexit, saliéndose Inglaterra de Europa, o en Estados Unidos con Trump. Y es que muchas veces en la opinión pública se construyen respuestas correctas, respuestas políticamente correctas. Entonces, cuando la respuesta políticamente correcta es no al Brexit, pues la gente, cuando es objeto de ser entrevistada, dice no al Brexit aunque esté de acuerdo con el Brexit, pero le da pena decir que no. Ese es un sesgo de aprobación, que le da pena decir lo que piensa por decir, y termina diciendo lo que debe decir, que suena correcto. Y ahí, en esos casos, es cuando las encuestas realmente no aciertan. Las encuestas muestran lo que está pensando la gente hoy, pero eso no quiere decir que sirvan para predecir lo que va a pasar en el futuro. Las encuestas no permiten predecir. ¿Qué es pararte hoy? O sea, si yo te pregunto a ti qué vas a desayunar en marzo del 2019, ¿tú qué me dices? Pues no sé, porque nadie sabe qué va a pasar en ese momento. Entonces, las encuestas son un muy buen instrumento para mirar la realidad de hoy. ¿Uno qué le diría a la gente que va a votar? Hombre, pues vea las encuestas, pero vote con base en su convicción, en su criterio, en evaluar qué dice uno y otro candidato, qué le gusta. Y vea las encuestas como un referente, no se deje del todo convencer y apele más a su propio criterio. Y vamos a convivir con ustedes más de misión, ojalá las encuestas ayuden más. Las razones por las cuales decidimos el voto son personales y todas valen. Uno puede votar porque le gusta el candidato desde el punto de vista personal, o porque le gusta su partido, o porque le gusta algo que le oyó decir, o no importa, el voto es subjetivo, uno puede votar por el que quiera, por quien uno crea que puede conducir al país hacia obtener objetivos que son importantes. Yo creo que si alguien quiere votar porque la encuesta dice, o en contra de la encuesta, todo se vale. Lo importante, sí me parece, es votar, porque el voto es un poder que tenemos los ciudadanos, y si no lo ejercemos, estamos dejándole ese poder a quienes sí votan. Y el día de mañana, si no nos gustan los gobiernos, si no nos gustan las personas que están en el poder, pues no tenemos mucha autoridad para criticar cuando no hemos participado en la decisión de elegirlo. Y hablábamos de las encuestas y tenemos precisamente los resultados de, digamos, el último sondeo que hicimos aquí en la Defensoría del Televidente, preguntando si ustedes, los televidentes, tienen en cuenta la divulgación de las encuestas preelectorales para definir su voto. Pues, ¿cómo les parece que tuvimos un resultado del 76% de televidentes que opinan que no tienen en cuenta para nada lo que digan las encuestas, y un 24% que afirmó que sí tiene en cuenta a las encuestas para definir por quién va a votar? Entonces, es un tema de verdad que a mí me parece interesante, que le sugiero a los televidentes que tomen todos estos instrumentos que tenemos, como las encuestas, las noticias, las mediciones, las publicidades, todo lo que gira alrededor de nosotros en estas épocas, para elegir lo que ustedes, o a la persona que ustedes consideren la más conveniente, la mejor, la más pulcra, la menos juzgada, digámoslo así, la menos criticada, la que no tenga problemas tan graves de corrupción, en fin.
lo que ustedes quieran, pero que obedezca a su manera de pensar, a su manera de ser, a su ética y a su comportamiento como ciudadanos de este país. La próxima semana estaremos con una nueva encuesta. Me gustaría volver a recibir por parte de ustedes sus sugerencias sobre qué les gustaría que preguntáramos al final de cada programa, y espero que escriban a la Defensoría del Televidente, defensor@canalrcn.com. Soy Consuelo Cepeda, defensora del televidente del canal RCN. Nos vemos la próxima vez.